Ahora me gustaría compartir, pues, abundar un poco más en lo que ya hemos estado diciendo al principio, ¿no? Tiene 3 puntos esta reflexión. El primero es lo que hemos dicho al principio, de que el creyente, haciendo un poco, reiterar lo que la semana pasada Óscar decía, ¿os acordáis? Él decía lo de Feliz Navidad, ¿no? Porque era 25 de diciembre el domingo pasado, así que hay que decir Feliz Navidad. ¿Qué significa esto de Feliz Navidad, ¿no? ¿Por qué decimos Feliz Navidad? Ahora, hoy toca decir Feliz Año Nuevo y nos han invadido los WhatsApps y de Feliz Año Nuevo con un montón de vídeos y imágenes y tal. Feliz Año Nuevo. Es un buen deseo, lógicamente, pero ¿cómo vamos a ser felices en este año 2023? ¿Qué tiene que pasar? ¿Qué tiene que pasar en nuestras vidas para ser felices? Yo os propongo que el creyente no puede ser feliz si no está enfocado en hacer lo que Dios quiere que haga. Que este año 2023, como hemos dicho al principio, estemos enfocados en esa misión que hemos mencionado, en aquello en general que es la voluntad de Dios para nuestras vidas, matrimonio, familias, hijos, iglesia, el testimonio, el amor unos por otros, el cuidado del matrimonio, todo lo que sabemos que es la voluntad de Dios. Si no nos enfocamos en hacer la voluntad de Dios, es imposible que un creyente sea feliz por muy bien que le vayan otras cosas, como el dinero, un trabajo, tener éxito. Como creyentes, digo, ¿eh? Si no eres cristiano, pues igual esto, dices, no me interesa tampoco mucho. Pero si eres cristiano, no hay manera de ser feliz, si es que se puede usar esa palabra. La Biblia habla de la bienaventuranza, ¿no? Bienaventurado aquel que... Entonces, este pasaje de Josué 1 es un pasaje que nos sitúa en la misión de Dios, en andar en la voluntad de Dios. En este caso, lo que hemos leído, pues era lo que le tocaba a ellos hacer en aquel momento, ¿no? Nosotros no tenemos que ir a Israel ahora a conquistar nada, pero en aquel momento Josué se levantaba como el nuevo responsable, sustituyendo a Moisés, y tenía que terminar la tarea que Moisés había empezado. Y hemos leído estas palabras, y además son palabras con autoridad de parte de Dios. El Señor le dice a Josué, Moisés ha fallecido, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate. Es una palabra, una orden, ¿no? Es un mandato. Levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, hacia la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Estaba ordenándole que tenía que levantarse, levántate, no estés sentado, bueno, ahora estáis sentados, pero ya luego ya nos levantaremos, pero hay que levantarse y hay que cruzar el Jordán, hay que moverse, hay que ponerse en movimiento. Era la orden porque tenían que entrar en la tierra, tenían que conquistar, ¿no? Cruzar el río Jordán y para allí. Y es interesante, ¿no? Sencillamente notamos que es Dios quien dice lo que tenemos que hacer como pueblo. Se lo dice a Josué y al pueblo. Y luego eso ocurre. Por fin tenían la actitud de obedecer, porque 40 años antes no habían obedecido ese mismo mandato. Pero ahora la situación es diferente. Josué escucha del Señor esas palabras y obedece. Y el pueblo obedece. Y se dedican a lo que se tienen que dedicar. Empiezan a hacer aquello para lo cual Dios les había sacado de la tierra de Egipto, les había liberado. Y además era un levántate y pasa el Jordán, que no iba a ser fácil, porque era ni más ni menos que una conquista de una tierra. Eran batallas que librar, que no era un trabajito cualquiera, ¿vale? O sea que la misión, en aquel caso, iba a ser una misión difícil, una misión sacrificada, una misión que iba a traer muchos retos que afrontar. Así que esa obediencia de Josué y del pueblo
no era una obediencia cualquiera. No era que tenían que cruzar un río e instalarse, ya está, y construir unas tiendas. Era que tenían que derrotar a enemigos, conquistar como un ejército y superar un montón de dificultades para poder cumplir la voluntad de Dios. Nosotros encontramos en el Nuevo Testamento un paralelismo con esta historia, pero aplicado a la Iglesia, ¿no? La Iglesia, el Señor, en Mateo 28, también dice, con palabras de autoridad, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Son palabras de mandato, de orden. A la Iglesia, los discípulos tenían que obedecer lo que Jesús estaba diciendo a ellos. Id a todas las naciones para hacer discípulos. En el lenguaje de Mateo 5, ser luz y ser sal. Y en Hechos 1:8 encontramos eso explicado de otra manera. Me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. Es decir, que las últimas palabras de Jesús, bueno, y las primeras también en el Sermón del Monte, nos indican que la Iglesia también tiene algo que hacer. La Iglesia no está aquí para estar quieta, parada, pasiva. La Iglesia está aquí, al igual que Josué y el pueblo tenían que entrar a conquistar, la Iglesia está aquí para ir a todas las naciones, para ser testigos de Jesús, para proclamar, como hemos hablado al principio del culto, el mensaje del Evangelio, que es lo único que trae esperanza de verdad a la humanidad. Así que propongo que, igual que ellos, nosotros tenemos esa misión que cumplir, que además es urgente. Es urgente. ¿Cuántos habrán fallecido en toda esta violencia que vemos, que no conocían al Señor? Quizá no todos, como Diego, estarán en su presencia. ¿Y qué hace la Iglesia para ser luz y llevar luz a las tinieblas? Por eso que os decía, oye, hemos de empezar el año cañeramente. Hay algo que hacer, no estamos aquí para perder el tiempo. Y no nos debemos de proponer cosas banales ni superficiales para este año. O sea, hay mucho que hacer y muy importante que la Iglesia tiene que hacer y que tú y yo tenemos que hacer. Y eso es un propósito para este año. Y es cumplir esa misión que Dios nos ha dado. Hemos de estar enfocados en lo que Dios quiere que hagamos. Así que de eso depende que este año seas feliz como cristiano. De eso depende. Si un cristiano no está enfocado en hacer la voluntad de Dios, es imposible que sea feliz. No puede ser. Porque entonces significa que está enfocado en sí mismo, que es justamente la razón de la infelicidad. Estar enfocado en uno mismo, estar siempre pensando en ti mismo, estar pensando en tu satisfacción personal, estar pensando en cosas superficiales, en cosas materiales, en cosas del ocio, etcétera, etcétera. Un cristiano no puede ser feliz así, es desgraciado como cristiano porque sabe que eso no es la voluntad de Dios para su vida. La voluntad de Dios para su vida es enfocarse en aquello que Dios quiere que hagamos en este año. Ahora, el reto para los israelitas era difícil, pero para la Iglesia también, para los discípulos. Sabéis que los discípulos, cuando empezaron a predicar el Evangelio en Pentecostés, al poco tiempo ya vino la persecución contra los cristianos. Ya Saulo, ya persiguió a los cristianos. Muchos cristianos en el primer siglo murieron crucificados, murieron quemados, murieron con las fieras, murieron en los circos romanos, ¿no? ¿Por qué? Porque estuvieron dispuestos a cumplir con esa misión de proclamar el Evangelio. O sea que no eran retos fáciles ni lo de Josué ni lo de la Iglesia, cuando empezó la Iglesia a cumplir la misión, pero cumplieron la misión. El Evangelio llegó a todo el imperio romano. Así que, bueno, ¿estamos dispuestos o qué? Vamos a levantarnos y a cruzar el Jordán, entenderme la
la simbología, ¿no? ¿Vamos a levantarnos o vamos a estar ahí acomodados esperando no sé qué cosas? Mirad, os he dicho que hemos de empezar el año con ánimo. Y el ánimo está en las palabras del Señor a Josué. No le dice solo levántate y cruza, sino que le dice dos cosas que hemos mencionado ya, que son muy importantes. De hecho, es lo que necesitaba escuchar Josué. O sea, frente a tal tarea tan importante, tan difícil, lo que Josué necesitaba para empezar esa tarea con ánimo, igual que nosotros para empezar el año con ánimo, eran las palabras de Jesús, del Señor. Esas palabras que son dos promesas, una promesa de victoria y una promesa de la presencia de Dios con Josué, que iba a acompañarle todo el tiempo. Fijaos, la promesa de victoria se repite, porque dice, versículo 2, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate, pasa este Jordán, tú y todo este pueblo hacia la tierra que yo les doy. O sea, está dando por sentado el Señor que esa misión se va a cumplir. Yo les doy esta tierra. Versículo 3, yo os he entregado ya. Ellos tenían que empezar a la conquista, pero el Señor les está garantizando que hay victoria en esa misión. Yo os he entregado, tal como lo dije a Moisés, todo lugar que pise la planta de vuestro pie. Es interesante esta frase. Porque Dios, para ver la victoria te tienes que levantar, tienes que cruzar y tienes que empezar a pisar el terreno de la voluntad de Dios. En ese caso la tierra. Y dice, hay victoria porque cada lugar que pise la planta de vuestro pie será vuestro. Pues tenían que pisarlo. O sea, tenían que ir, tenían que avanzar, tenían que llegar hasta el final de la tierra. Y todo ese territorio iba a ser para ellos. Y el versículo 5 también es una promesa de victoria, en este caso dirigida al propio Josué. Nadie podrá hacer frente, nadie podrá hacerte frente en todos los días de tu vida. Así que, qué bueno, ¿no? Es afrontar un reto con garantía de victoria, ¿no? No es lo mismo. Sí, y son palabras de ánimo, o sea, nos tiene que animar que si nos enfocamos en hacer la voluntad de Dios en este año, hay promesa de victoria. Tú pensarás, bueno, pero no siempre es así, ¿no? Es verdad que caemos derrotados. El propio pueblo de Israel, en capítulos más adelante, cayeron derrotados, pero cayeron derrotados porque habían pecado. Entonces, hay derrotas también, ¿no? Y hay desánimo a veces, ¿vale? Pero también está la promesa de victoria. O sea, nosotros no podemos decir que Dios no tiene razón. Si nos enfocamos en hacer lo que Dios quiere y conocemos su voluntad, hay promesa de victoria. Y fijaos que en el libro de Hechos, cuando el Señor, Jesús le da el mandato a los discípulos, hay algo que también nos hace pensar en esta promesa de victoria, es que dice, recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros. Y me seréis testigos, aquí, Jerusalén, Judea, Samaria, hasta el último de la tierra. Está dando por sentado que eso es lo que iban a hacer. ¿Por qué? Porque recibirían poder cuando viniera el Espíritu Santo. Entonces hay promesa de victoria no tanto por nosotros, sino por lo que Dios iba a hacer. En el caso de Josué, literalmente peleando las batallas por ellos. En el caso de los discípulos, porque tenían el poder del Espíritu Santo obrando. Y cuando el poder del Espíritu Santo está obrando en ti y en mí, hay posibilidad de victoria. Así que esto eran palabras de ánimo para Josué. Y para el pueblo, claro. ¿Te imaginas que, como tenía lo del Mundial en la cabeza, que hace poco que hubo un Mundial, ¿te imaginas que la selección que ganó, esto es imposible, pero supieran desde el principio que iban a ganar el Mundial? Que de alguna manera lo supieran, no sé cómo, pero porque no creo que hayan profetas que anuncien estas cosas, ¿no? Qué diferente es jugar un partido sabiendo que lo vas a ganar. ¿A qué es diferente?
o jugar un mundial sabiendo que vas a ganar. Tendrás que jugar los partidos, esforzarte y luchar, competir y tal. Pero aquí es diferente, ¿no? Porque estaba pensando, ¿por qué para Josué estas palabras tenían que ser suficientes para animarle al reto? Hombre, porque no es lo mismo empezar con la misión, afrontar un reto, sea personal, sea matrimonial, sea eclesial, que es la voluntad de Dios, sabiendo que tenemos la victoria, porque tenemos el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo. Así que, eso, ánimo. Ánimo, hermanos, ¿no? Porque no tenemos que venirnos abajo, pensar que no se puede, que los muros son muy altos, todo ese discurso a veces, ¿no? Que nosotros somos expertos en pensar en lo negativo, en lo que va mal, en que ya llevo mucho tiempo. No, hombre, también hagamos el otro discurso, porque también está ahí en la palabra. El otro discurso también hay que hacerlo. Fijaos, la segunda promesa está en el versículo 5. La segunda promesa, versículo 5, dice: nadie podrá hacerte frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. La promesa de la presencia de Dios. Se repite en el versículo 9, ¿no? Porque el versículo 9 dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Y dice: no temas ni desmayes, porque Jehová, tu Dios, estará contigo. Estará contigo donde quiera que vaya. Iba a decir una cita de Jeremías, que luego la diré. Jehová, tu Dios, estará contigo donde quiera que vayas. ¿Estás escuchando bien esto o te has dormido ya? ¿Habéis escuchado o no? Ya, a veces uno piensa, porque a veces lo decimos esto, ¿no? Yo a una hermana querida que está sufriendo le mandé esta mañana este mensaje. El Señor está contigo. Y le dije la cita de Jeremías. Pero ¿sabes qué me pasa a mí? No sé si te pasa a ti a veces, que no me basta esa promesa. No sé si te pasa o no. A veces a alguien que sufre tú le dices: el Señor está contigo, y a veces ponemos cara de bueno, ¿y qué? O sea, yo lo que necesito no es que Dios esté conmigo, lo que necesito es que Dios arregle mi problema, que solucione la enfermedad, que haga algo, que me dé el trabajo, que arregle mi matrimonio, que mis hijos se conviertan. Yo lo que quiero es esto, lo que yo necesito de Dios es esto. Pero aquí lo que Dios dice a Josué no es, bueno, hombre, le dice lo de la victoria en la misión que le encomienda, pero le promete su presencia y tiene que ser suficiente. ¿Tenía que ser suficiente para Josué o no? ¿O eran palabras que, bueno, dime otra cosa que esto no me basta? No, era suficiente. De hecho, él tuvo una suerte, Josué, que nosotros no sé si alguien la ha tenido. Capítulo 5, ¿os suena? Lo de Josué capítulo 5. Josué capítulo 5, versículo 13, cuando ya han cruzado el Jordán con todo el pueblo y ya han hecho una serie de cosas que tenían que hacer, han hecho la circuncisión a Tokiski y la Pascua, han celebrado la Pascua. Entonces allí ya están viendo la primera ciudad que han de conquistar, Jericó, y dice el versículo 13 del capítulo 5, aconteció que estando Josué cerca de Jericó, alzó los ojos y vio a un hombre que estaba delante de él con una espada desenvainada en su mano. Y Josué se le acerca y le hace una pregunta que yo no la entiendo muy bien, la verdad. ¿Eres de los nuestros o eres un enemigo? Digo, ¿cómo preguntas si eres un enemigo? Si es un enemigo te ha matado ya, o sea, pero bueno. Él pregunta eso. Y entonces este personaje misterioso le dice: no, respondió él, sino que he venido como príncipe del ejército de Jehová. Entonces Josué, postrándose en tierra, porque entendió que era alguien especial, postrándose en tierra sobre su rostro, lo adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? El príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quítate el calzado de los pies, porque el lugar en que estás es santo.
Y Josué así lo hizo, ¿no? Nos recuerda esto a Moisés, ¿no? Cuando estaba frente a la zarza, que el Señor le habla y le dice: quítate el calzado porque el lugar es santo. ¿Por qué era el lugar santo? Porque el príncipe del ejército de Jehová era, como dicen los que saben más, una teofanía, ¿no? Una manifestación de la segunda persona de la Trinidad, allí visible. O sea que el Señor le prometió a José: estaré contigo, y va y se le aparece, ¿no? A nosotros quizás no nos pasa eso así, que te encuentras con el príncipe del ejército de Jehová, pero según Jesús tenemos algo mejor, según Jesús. Porque Jesús le dijo a los discípulos: os conviene que yo me vaya para que os envíe el Espíritu Santo, que morará con vosotros, estará en vosotros. Es decir, que la presencia de Dios es una promesa brutal. Es una promesa suficiente. Dios está con vosotros, hermanos. Está conmigo cuando nos enfocamos en hacer lo que Dios quiere, en hacer la voluntad de Dios. Tenemos la promesa de victoria y tenemos la promesa de su presencia. ¿Os acordáis lo que dijo Jesús en Mateo 28 cuando les da la gran comisión de ir y hacer discípulos? ¿Qué les dice para acabar el capítulo de Mateo 28? ¿Qué les dice? Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que daros cuenta cómo hay una promesa de la presencia de Dios asociada al cumplimiento de la misión por parte de la Iglesia o por parte del pueblo de Israel. ¿Me entendéis? Entonces tiene que ser algo que nos sirva. Estas promesas tienen que servirnos para animarnos a la tarea, a los retos, sea personales, sea que tienes que superar una adicción, sea que sabes que tienes un problema con un pecado, sea que estamos enfadados con alguien y hay que resolver ese problema, quizá con un familiar, quizá con un hermano, quizá con un amigo, quizá con un vecino, quizá hay que luchar por el matrimonio, quizá hay que perdonar, quizá hay que reconciliarse, quizá hay que ser más luz y sal en el trabajo, porque no lo somos. No estamos aquí para perder el tiempo, estamos aquí para enfocarnos en hacer la voluntad de Dios en el ámbito personal, familiar, matrimonial y eclesial. Entonces, cuando estamos enfocados en eso, ahí están esas promesas de victoria y de la presencia de Dios. Bueno, tengo que acabar ahora, pero solo quiero mencionar la parte, están las promesas del Señor, ¿vale? Hay una tercera promesa en el texto, que no la he dicho. Está en los versículos 7 y 8. Pero también hay algo que se le pide a Josué. O sea, el Señor le dice: mira, yo te prometo que voy a estar contigo y te prometo que te voy a dar la victoria, pero tú, 3 veces, ¿qué dice? Esfuérzate y sé valiente. Mejor dicho, ¿alguien sabe cuántas veces se repiten estas palabras en este capítulo? ¿Alguien lo sabe? ¿Son 3 o son más? ¿Quién lo sabe? No, este capítulo digo. Al final del capítulo, la tribu de Rubén y los gaditas se lo recuerdan a Josué. Ellos se lo recuerdan a José. Y vuelve a decirle solamente que te esfuerces y seas valiente. No es el Señor, es 2 tribus, que era por un problema que había habido. Pero bueno, 4 veces se menciona esfuérzate y sé valiente. 3 veces lo dice el Señor. ¿Por qué? Porque no existe cumplir la misión, ni se puede superar el pecado, ni se puede avanzar en ser más como Jesús si no me esfuerzo. Sin esfuerzo no hay victoria. Claro que la victoria la trae Dios y viene por el poder del Espíritu, pero nadie dijo que yo no me tengo que esforzar. Josué se tenía que esforzar. El pueblo se tenía que esforzar.
Y esfuerzo significa sacrificio, esfuerzo significa levantarse del sofá, esfuerzo significa hacer lo que no te gusta, esfuerzo significa hacer lo que no sientes, obedecer. Muchos momentos lo harás porque sientes, en otros momentos sin sentir, solo por obediencia. Y ser valientes en la misión, lo hemos dicho antes, en la misión de la Iglesia, muchos murieron por cumplir con esa misión. Yo no sé si nosotros tenemos el valor de proclamar el Evangelio, de traer luz en las tinieblas y ser valientes para afrontar las consecuencias de esa proclamación. Que nos ridiculicen o que se burlen o que digan lo que sea o que nos hagan, como muchos hermanos sufren en todo el mundo. Pero es que cumplir con la voluntad de Dios implica esfuerzo y valor. Y implica, versículos 7 y 8, algo que te sorprende que venga en este pasaje, pero no te sorprende porque ya te lo sabes, ¿no? Te sorprende porque igual yo, si hubiera sido el Señor, le hubiera hecho un seminario intensivo de guerra, de manejo de armas, hubiera formado a capitanes en la destreza con la espada, pero el Señor le dice, ligado a lo de esfuérzate y sé muy valiente, en el versículo 7, en guardar la ley, lo tenéis ahí, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. ¿Y esto? ¿Pero no vamos a conquistar? Sí, vas a conquistar, vas a cumplir la misión, pero no lo puedes hacer de cualquier manera. Lo tienes que hacer conforme a la voluntad de Dios en detalles que luego vienen, por ejemplo, cuando les dice no cojáis del anatema, no cojáis, cuando entréis en una ciudad no toquéis nada, hubo alguien que cogió y ya se pifió la misión, ¿no? Hasta que se solucionó el problema. O sea, fíjate, no sé si es la intensidad, pero la totalidad de este mensaje. Dice, esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Toda la ley, toda, escrupulosamente. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. Y aquí está otra promesa, ¿veis la promesa? Para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas, ¿no? O sea, hay una promesa de prosperidad buena en cuanto a las cosas que tienes que emprender, en ese estar enfocado en hacer lo que Dios quiere. Y el 8, ya que estás, Efraín, nunca, por eso digo que es total el lenguaje, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, Moisés, ¿no? Sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces, ¿qué? Siguiente promesa, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Bueno, al final me he enrollado un poco más. Bueno, son las 12. Acabamos aquí. Entonces, esto es para empezar con ánimo, ¿sí o no? Los jóvenes que habéis venido de la celebración de Nochevieja, igual estáis un poco dormidos alguno, pero hay que empezar con ánimo, dando caña. Y los no tan jóvenes también. Así que, conclusión. Feliz año nuevo será si como creyentes nos enfocamos en hacer lo que Dios quiere, confiados en su promesa de victoria y de su presencia. Por cierto, se me ha olvidado, Jeremías 20:11. Jeremías, en el capítulo más triste de Jeremías, cuando Jeremías se quiere morir, porque cumpliendo la misión de Dios, lo están rechazando, lo están tratando fatal. Él dice, maldito el día en que nací, capítulo 20 de Jeremías, pero hay unas palabras allí, en Jeremías 20:11, que dice, mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Así que con eso hemos de animarnos, porque este año será feliz en la medida que nos pongamos en el camino de hacer lo que Dios quiere que hagamos, confiados en las promesas y también haciendo nuestra parte, esforzándonos, siendo valientes y fieles a la palabra.